Ha sido una experiencia creo que muy alegre, de sacrificio, pero que ha valido la pena, de que creo que todos los misioneros quieren volver, quieren ya involucrarse en el proyecto, de hacer una instancia de volver a creer en el proyecto y ver que también este proyecto es de Dios, de que ha estado 100% presente. I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Renunciar a una serie de cosas en las vacaciones para poder ir a ayudar a personas. Él es el que nos ha elegido para que hoy salgamos de misiones. Es urgente anunciarlo. Es urgente salir de nosotros mismos. Es urgente romper con la rutina y sin miedo decir que Jesús es la respuesta. Hay un trabajo que se ve y cuando yo estoy viendo cómo cada uno está haciendo su pega independiente, todos tenemos algo nuevo que aportar, a pesar de lo que estamos haciendo en el mismo momento ya en las misiones, se ve algo muy grato, porque yo cuando veo haber estado un semestre entero trabajando para solamente esta semana, y veo cómo los proyectos están saliendo, los proyectos están dando fruto, en verdad eso a mí me hace demasiado feliz. We can shape but can't control these possibilities to grow. Weeds amongst the push and pull, waiting on the wind to take us. We can write with ink and pen, but we will sow with seeds instead. Starting with words instead, we will all be changed. Siempre me han encantado los niños, entonces yo lo único que quería cuando llegué es estar en el taller de niños, entonces cuando me dijeron como quédate, yo en verdad bacán, como que qué rico y me ha tocado todas las tardes y sí es agotador como estar siguiéndolo y todo, corriendo tanto, pero en verdad como que, no sé, me alegra mucho hacer eso. Los proyectos de salud en concreto son la clínica dental. Además, estamos haciendo intervenciones para pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, estilo de vida saludable, que también es un punto muy importante respecto a la salud de cada persona. Y aparte de eso, tenemos otra instancia que es un doctor que nos vino a ver y en el fondo estamos haciendo consultas médicas. Así que fue en verdad y ha sido y está siendo una experiencia así muy enriquecedora, sobre todo para nosotras también como estudiantes de odontología, como nuestra primera experiencia como cercanos a los pacientes. El objetivo de la obra de teatro en estas misiones es, por un lado, desplegar nuestros dones, poder transmitir un mensaje positivo, esperanzador, poder ofrecer buena cultura, una buena expresión de arte, la verdad.
toque y casa que me dejan entrar, me llené de un amor increíble, un amor demasiado cercano, gente que está muy sola y que busca hablar con una persona, hablar de su historia, hablar de sus problemas. Conté que yo tenía a mi mamá en cama, la tenía enferma. Y la pasaron a ver, pues ahí le estuvieron rezando, le cantaron. Así que fue súper bonito. Ha sido lindo para mí. Les diré que yo los voy a extrañar, porque a pesar de todo, igual lo he aprendido a tener un poco de cariño. Más que un poco, creo que sí. Con el apoyo de estas misiones, como que incrementó un poco más la fe, la aumentó y nada, como que dan ganas más de acercarse nuevamente a la iglesia. A lo mejor faltaba ese empujoncito nuevamente que viniera alguien acá. Yo creo que de todas maneras hace falta anunciar a Cristo, que haya misioneros comprometidos, católicos, que quieran anunciar al Señor en los distintos lugares, haciendo sacrificios, porque Cristo es la respuesta, Cristo es aquel que le da sentido a tu vida. Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Ves acaso tu mirada reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Son acaso transparentes o son como...? Que a veces uno piensa que está dejando muchas cosas, por ejemplo su casa, su familia, sus amigos, vacaciones, descanso, pero al final lo que uno encuentra acá es una nueva familia, una nueva casa, que al final como que uno se siente lleno. Una persona que, por ejemplo, en mi casa no ayudaba, como que estaba metida en mi pieza todo el rato, escuchando música y esa era mi vida. Y ahora que vine me di cuenta de todo lo que puedo dar, de todo lo que tengo para entregar. Bueno, a los jóvenes les diría que vayan a misiones, porque muchos piensan que va a ser una pérdida de una semana y en verdad, más que una pérdida, uno gana una semana. O sea, yo no solamente iría una semana, iría 2 semanas. La sensación cuando uno ayuda a la gente es impagable. No hay por dónde no ir. Fue un gusto conocerlos, porque son súper simpáticos. Yo creo que hicieron que mucha gente se cambiara a la religión. Los quiero mucho, chiquillos, los pasé súper bien con ustedes, los quiero volver a ver y ojalá que sea pronto, porque los voy a extrañar mucho. Chao y espero que vuelvan otra vez, por favor.